Hola a todos, todas, todos, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo capítulo de este podcast Salud Incluyente. Y el día de hoy tengo conmigo a una colega a la que admiro muchísimo porque su trabajo ha sido de una superación incansable. O sea, aunque hemos convivido muy poco, yo he seguido su trabajo, soy admiradora de su trabajo porque está total y absolutamente comprometida con su propio crecimiento para poder dar una atención más humana, más empática, de mejor calidad. Entonces, bueno, para mí Marlene es modelo a seguir. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué te digo? O sea, estoy total y absolutamente emocionada de que hayas aceptado andar por estos rumbos y platicar conmigo. Bienvenida. Gracias, es un honor para mí estar aquí y te escucho y me conmuevo muchísimo con cómo me presentas, gracias. No, gracias. Sí, me conmovió. Gracias por estar por Mm, acá. mm, Y bueno, para los que no te conocen, cuéntanos quién eres, a qué te mm, dedicas, de dónde eres y cómo fue que llegaste a Salud en todas las tallas. mm. Sí, bueno, soy Marlene Jambra, me gusta presentarme como en estos espacios donde sé que hay una escucha eh, mucho más eh, comprometida y atenta. Soy sobreviviente de un trastorno de la conducta alimentaria eh, y creo que mi experiencia desde ahí me ha llevado a estar donde estoy hoy. O sea, sí creo que haber experimentado, ¿no? Y todavía como estar con la voz del trastorno, eh, pues me ha ayudado y me ha puesto en el lugar donde estoy. Soy psicoterapeuta gestal relacional. Eh, Soy mamá de 2 niños. Soy, bueno, una niña y un niño. Este, tengo mi esposo, que es mi pareja, que ha sido como mi gran acompañante en este proceso sin que él lo sepa. Este, y me he dedicado en los últimos, ¿qué será? Pues yo creo como 15 años en como tratar de entenderme desde el momento que me di cuenta que vivía con un TCA. ¿Cómo fue que Porque te para mí era diste normal cuenta? vivir así. Porque ¿Cómo fue que te diste cuenta? Porque realmente es un gran reto en una Sí. cultura donde está normalizado el TCA, Ujú, donde es normal y hasta aplaudido, tomar como esa conciencia ujú. de que estás viviendo un trastorno. Sí. Nunca fui diagnosticada clínicamente, o sea, nunca fui, ¿no? Con un especialista y me dijo, tienes un TCA. Eh, Creo que me fui dando cuenta, bueno, uno, estudiando muchísimo, ¿no? Como tratando desde que empecé a estudiar la maestría en Gestalt, como que me fueron como cayendo veintes y baldes de agua fría, como de uh, algo estaba pasando, ¿no? Como una revolución dentro de mí. Y luego tuve la gran oportunidad de irme a vivir fuera con mi familia, ya con mis 2 hijos y con mi esposo, a un lugar donde me dio mucha calma y me bajó el ritmo mental. Vivía en un bosque donde, o sea, ese silencio y ese ritmo de vida me ayudó como a volver a mí. Creo que ese fue el primer paso, como
bueno, no, el segundo. Primero fue como estudiar la maestría y luego llego a ese espacio de silencio y creo que para mí el silencio fue el regalo más grande para, como te digo, como para volver a mirarme sin saber que me estaba mirando, que eso es, ¿no? No tenía la conciencia de que estaba en ese proceso. Y ahí en esa búsqueda, en esa curiosidad, en cómo necesito hacer algo más, ¿no? Me metí a hacer un coaching eh, de alimentación, cuerpo y mente con Mark David y ahí fue como así me quitaron, ¿no? El velo y ¡pum! Como que ahí escucharlo y leer y ahorita que tengo un poquito más de conciencia y soy un poquito más objetiva, ¿no? Con ese curso puedo mirar algunos sesgos, pero bueno, me abrió los ojos y me di cuenta ahí que tenía una voz una voz, ¿no? Que me torturaba y que pensaba que yo era, o sea, que para mí era normal vivir con tanto dolor, con tanto sufrimiento, con tanta angustia, ¿no? Con lo que nos hace el TCA. Y entonces volvemos a México y coincide, fue como, no sé, siento que el, el silencio y bajar el ritmo me ayudó como a poder estar un poco más atenta de las señales que la vida me ponía para encontrar mi lugar, ¿sabes? Y entonces volvimos a México y me empecé a topar con personas de mi infancia, como Raquel Obatón. ¿Tú Este, eres amiga de la infancia de Raquel Otton? coincidimos en espacios, ¿no? O sea, nos conocemos desde hace mucho y volvimos a coincidir en un espacio juntas, tratando de entender que es salud en todas las tallas. Y la menciono porque es como, pues, ¿no? Es como si no la hubiera visto, ¿no? O como si no hubiera visto como estas coincidencias que la vida, ¿no? Nos da. Y entonces, tomamos un curso juntas, con Ilana también, y ahí empecé como, me fui sanando de escuchar y de leer y de ver que podía estar en el mundo de una manera mucho más compasiva y amorosa, ¿no? Que, y eso me ayudó, o sea, fue como muy impactante porque me di cuenta que entonces podía educar diferente a mi hija. Eso fue lo que más me llamó, como las ganas de hacerlo diferente, no nada más para sanarme a mí, sino también para hacerlo diferente con mi hija, tener como esta otra manera. Y con mi hijo, ¿no? Pero hablo de mi hija pues por el tema de cultura de dieta que está tan dirigido a mujer, tan más, ¿no? A las mujeres. Y entonces sí empecé y, y fui como muy despacito, como muy cautelosa, eh, como fui como leyendo y tratando de absorber cuál era el mensaje real, ¿no? De dónde venía, cómo estaba, cómo no lo había visto antes, ¿no? Y, y entonces me fui como, no sé, como mis sesiones con mis pacientes se empezaron como a modificar desde ahí, ¿no? Como desde darme cuenta que sí se podía estar diferente. Y luego, después de años, ¿no? Como de autodidacta, porque fue casi, pues casi lo vamos aprendiendo, ¿no? Apareció la certificación de nutriológicas y dije, de aquí soy, porque sí sentía que me faltaba como una base teórica donde me pudiera agarrar para entonces entrarle, ¿no? De lleno. Y, y sí, me certifiqué y ahora soy, eh, o sea, me siento totalmente alineada y segura y contenida, ¿no? Con salud en todas las tallas. Y gestal relacional. Sí, claro, yo creo que
hacer como ese ejercicio de ir uniendo los puntos, Ujú, ¿no? Como voltear hacia atrás y preguntarnos de repente, ¿cómo es que terminé aquí? ujú, ujú, Es un ejercicio maravilloso porque te das cuenta de que realmente em, tu misma historia como que te va construyendo. totalmente. Ujú, Entonces, y que además, eh, digo, a mí no me ha sucedido. Yo creo que por eso me llama muchísimo la atención esas cosas que pasan, pero que te encuentras con personas en un punto de tu vida total y absolutamente diferente y te las vuelves a ujú, reencontrar en otro punto de tu vida, pero son personas total y absolutamente diferentes, son circunstancias ujú, diferentes, te encuentras con otra persona realmente, ujú, porque también ujú, esa persona como que va deconstruyéndose y ujú, reconstruyéndose con su propia historia, ¿no? claro. Sí, sí. Entonces se me hace fascinante, o sea, de verdad que es total y absolutamente fascinante. Ujú, sí. A mí también así como lo pones, es como mágico, no sé, es como si, si me lo hubieran contado antes, hubiera dicho, ¿en serio? Es como, ¿sabes? Como, ¿de veras? Sí, a mí me pasa mucho, ¿no? Definitivamente lo que yo estoy viviendo en este instante en mi vida es una completa y absoluta improbabilidad. Antes. Es decir, entre todas las opciones por la historia de donde yo vengo, por el lugar de donde yo vengo, Ujú, no había muchas probabilidades de que yo terminara en el lugar en donde estoy, mm, ¿no? ujú. Entonces, eh, O sí, definitivamente y no lo veíamos, ¿no? Es sí, eso. o sea, ajá, desde el lugar donde comenzamos. Ujú, Yo, por ejemplo, en mi caso, fue más o menos como por la secundaria que comencé yo a decir, es que a mí me gustaría que en el futuro, ¿no? O a construir como esas idealizaciones que ujú, hacemos acerca de nuestra existencia. ujú, ujú, Y a lo mejor cambiaban un poco, cambiaban como de un poquito el escenario, un poquito em, lo que yo iba a estar haciendo, pero no, o sea, ni de cerca, ni en mis más grandes imaginaciones yo podría haber soñado alguna vez con estar aquí, ¿en dónde estás? Sí. en Yo donde, tampoco. o sea, Sí. y para mí eso es total y absolutamente sanador, porque Ujú, entonces nos damos cuenta de que cualquier cosa que nos podamos estar imaginando en este momento, tal vez no es ni de cerca lo que vamos a estar haciendo en 10 o en 20 años, ¿no? sí. No, no y sí. Yo creo, porque me parece que, a ver, es que te escucho y me estoy como pensando como cuáles eran como mis deseos, ¿no? En la vida, más chava. Y siempre quise sí, sí era una sensación de quiero hacer algo por los otros, no sé qué, pero sí algo. em, y lo que me impedía era, pero ¿cómo voy a poder estar con un otro cuando yo no estoy bien conmigo? Y entonces toda esta inseguridad, ¿no? Del trastorno o sea, toda esta voz como que me decía, no lo vas a lograr, no eres tan buena como crees, eh, No no es eres suficiente. suficiente, Ah, ¿no? Pues eso ¡pum! Me hacía para atrás, para atrás, para atrás. Y, y creo que, pero, más bien, mi sueño siempre estuvo ahí. O sea, el deseo de poder estar con un otro siempre estuvo ahí. sí, o sea, yo creo que es algo que le sucede mucho. Yo te voy a ser sincera, yo no. Mm, ujú, O sea, yo la verdad sí, sí es como un cambio total y absolutamente mm, diferente. ujú, ujú, Definitivamente yo de adolescente no era, o sea, viendo así ahorita hacia atrás,
no era algo que me motivara, o sea, estar como ayudando a los demás. Ujú, Eso ya nació muchísimo después, mm, mucho después. ujú, ujú. Pero es también, yo lo he escuchado en varias historias de las historias que tenemos aquí en el podcast, y reconectarse con ese deseo primordial es un poco lo que nos reconecta con por qué estudiamos lo que estudiamos, o por qué Claro, estamos ejerciendo lo claro. que hacemos, o por qué realmente nos acercamos a Ujú, salir a las ujú, playas. ujú. A mí me parece total y absolutamente maravilloso esa reconexión con el básico. Ujú, Mm. ujú, total. Y creo que cuando hay tanto ruido afuera, es difícil escuchar. ¿No? Para mí fue muy difícil creer en, en esa voz que me decía, algún día lo vas a lograr, ¿no? Porque había mucho ruido afuera. Y me creía más ¿no? Lo que se dice afuera de mi propia voz. Y, Sí, y esa experiencia de entrar en un silencio, en un ritmo mucho más calmado, en poder estar conmigo ¿no? Sin tanta ansiedad, porque sí creo que lo que me dio el bosque fue una contención de mi ansiedad, es que el silencio asusta mucho, mucho. Y sí creo que pues, pues estamos mejor, ¿no? Nos movemos y hacemos nos distrae lo suficiente. o escuchamos a la voz del TCA, que es parte de, ¿no? Fue mi guía por muchos años, o sea, le creo a esa voz. Sí, claro, o Ujú. sea, al final esa voz del TCA nos mantiene medio funcionales. Sí, sí. Pero sí, tienes razón, digo, a mí también me pasaba. Yo creo que en eso sí, eso sí, ahora que eso sí lo puedo entender, ¿no? Para mí, la transición, vamos a llamarlo así, comenzó cuando yo, un poco antes de embarazarme de mi segundo hijo, que por cierto iba a cumplir 6 años. Entonces, imagínate, o sea, Ujú, 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 pero en definitiva, eh, mi bosque, ¿no? O sea, mi ujú, silencio fue en un lugar donde las circunstancias económicas me orillaron a que no tenía ni televisión, ni radio, ni celular, ni nada. O sea, literalmente hubo algo que apagó todo. ujú. Como a escuchar de lleno esa voz que está ahí adentro, a mí me aterraba. Sí, sí, es que asusta mucho. Sí. Aterra, ¿no? Ujú, Es bastante aterrador esa ujú, ujú. esa experiencia, ¿no? O sea, es como Sí, es como, pues, echarte un clavado al vacío, ujú. de cierta manera. Pero lo que me pasó a mí fue que empecé a confiar en algo mucho más grande que yo. Y eso me ayudó a sostenerme ahí, en ese vacío. Sí, porque realmente en esas, cuando llamamos como esas crisis Ujú, existenciales, es ujú, muy difícil ujú, encontrar una descripción tan ujú, específica como la que estás haciendo, ¿no? O ujú, sea, le llamamos como crisis existenciales en lo macro, pero ujú, ya comenzar a desmenuzar la experiencia, lo ujú, aterradora que puede ser esa ujú, experiencia, ujú, lo solo, abandonado, sin ujú, fuerzas, pequeñito que te puedes llegar a sentir dentro de ujú, esa experiencia tan fuerte llamada crisis existencial. ujú. Sí, em, Tienes que confiar como en algo más sí, grande, ¿no? O sea, sí, porque de otra forma, bueno, no, no hay manera. O sea, no es que estaríamos aquí contándolo definitivamente. yo te digo, es como
creo que o sea, esa crisis existencial de la que hablas se une con la soberbia del trastorno. Y ahí, cuando yo me di cuenta como de que así yo ya no podía seguir, me rendí. Y cuando me rendí y solté, fue cuando empecé a confiar en eso que no sabía qué es, no, o sea, no sé qué es, pero sí es algo mucho más grande que yo, que si me, que cuando toco con esa energía y puedo eh, de verdad rendirme desde el corazón, sé que voy a estar en el camino donde tengo que estar, sin luchar tanto, ¿sabes? Sin querer llegar a un lugar por, ¿no? Porque me creo la mejor, porque soy la más inteligente, pero al fin, pero por dentro es todo lo contrario, ¿no? Entonces esta lucha de aparentar una cosa que no eres, ¿no? Porque aparte la inseguridad a mí me mataba, ¿no? O sea, era como, no puedo, o sea, sí me presentaba, pero estaba toda insegura y entonces lo hice pésimo y lo pude haber hecho mejor y una descalificación constante, horrible. Sí, yo creo que no hablamos en lugares públicos lo suficiente acerca de esos procesos privados, ¿no? Ujú, Porque que es muy complejo precisamente porque, bueno, son privados, ¿no? O ujú, sea, tenemos derecho a la privacidad, a ujú, no estar comentando. Entonces, siempre hablamos como en lo general acerca de rendirse, pero ¿qué significa realmente ujú, rendirse? O, es que mis inseguridades, sí, pero ¿qué significa realmente esas inseguridades, no? ujú, Esos procesos detallados ujú, de, ajá, yo el súper maquillaje, bueno, en mi caso, esto es ujú, cuento personal, ¿eh? No estoy ujú, generalizando, pero sí, o sea, el súper maquillaje, el súper peinado, los taconzotes, ¿no? Caminando por yo me acuerdo de esa como sensación de ir caminando de que daba alguna conferencia, pararme enfrente de 150, 200, 400 personas, comenzar a dar una conferencia y sentirme tan pequeña, o sea, había esa voz constante que te estaba diciendo, lo estás diciendo mal, lo estás haciendo ujú, mal, te paraste mal, ujú, el tono de voz no era el correcto, ¿no? Y ujú, terminabas de dar la conferencia y todo el mundo te aplaudía, pero por dentro, o sea, esa voz que había allá dentro de ti, que te estaba recordando hasta el más mínimo de los errores y te estaba ujú, martillando, caminaste mal, hablaste mal, te moviste mal, no eres suficiente, lo hiciste pésimo. sí, Yo recuerdo bajar, ¿no? Las escaleras como esta parte del estrado. Me temblaban las piernas. sí, sí, Me sentía unas ganas de llorar impresionantes, ujú, un nudo en la garganta, ujú, y todo el mundo: "Ay, gracias, lo hiciste muy bien, felicidades", y yo por dentro estaba ujú, total y absolutamente destrozada, o sea, ujú, hecha pomada, hecha polvo por toda esa, conversación que hay ahí adentro, ¿no? O sea, sí, la voz del trastorno sí, diciéndote: "No vales sí, absolutamente sí, nada". nada, sí, es tremendo. Entonces, son 2 realidades totalmente Ujú, diferentes que se ujú, viven. Una, la que las otras personas observan, ujú, ujú, y otra, ujú, la la que se realidad vive que vives en el en privado. el privado. Sí, creo que a mí eso, la terapia gestal relacional me ha dado como el encuentro de poder, de poder de verdad expresar lo que realmente me está pasando en este momento con mi terapeuta, ¿no? O sea, y saber que si me vulnero, si digo lo que realmente estoy sintiendo y lo que está pasando en mi cuerpo, voy a ser bien recibida. Eso para mí también fue uno de los grandes encuentros para poder, ¿sabes? Para poder empezar a sanarme. Sí, de ahí yo creo que es la importancia de nosotros como profesionales de la salud mental en crear,
espacios realmente seguros, Sí, ¿no? sí. Porque siempre existe como este telón que divide lo público y lo realmente privado, y donde está el sufrimiento, donde está Ujú, el dolor, es ahí en lo privado. Y si no le damos permiso de existir como profesionales de la salud, o sea, como nosotros que estamos de este lado como psicólogos, ujú, ujú, la persona que acude a nosotros nunca va a sanar, ujú. nunca. O puede ser de una manera, ¿no? Como de sobrevivencia, ¿no? O sea, ¿no? Sí, O sea, porque sí creo que, a ver, sí creo que todas las corrientes son, ¿no? Son válidas para quien le toque, ¿no? O sea, para cada persona hay una corriente. De eso sí estoy totalmente segura. claro. Eh, y creo que para mí el encuentro relacional, el poder tener un proceso relacional con mi terapeuta, este, sí me da ese espacio donde puedo ser realmente quien soy. Y si no puedo ser realmente quien soy, ponerlo, ¿no? Decir, me está pasando esto y no sé por qué está pasando aquí, que no puedo decirte lo que me está pasando o lo que estoy sintiendo. Y, pero bueno, ¿no? Para mí, así me ha hecho como, pues sí, como ser mucho más humana, creo, ¿no? Sí, Creo. claro, porque digo, yo soy firme creyente. Yo creo que es una de mis verdades más centrales, Ujú, ¿no? En mi práctica profesional, que no debe haber un juicio. ujú, O sea, no le podemos decir eso que está sintiendo está bien o está está mal, mal. Ujú, exacto. Ujú. o no Es más bien deberías cómo estar está sintiendo haciendo. esto, sino más bien esa observación de lo que está sintiendo. Ujú, ujú. Entonces, marca una diferencia. Parecen pequeños detalles, No, pero es pero marca una diferencia abismal entre una práctica profesional ujú, conectada, no sé, porque te permite llegar a niveles tan profundos, ujú, ujú. a Sí. una práctica desde donde, independientemente de cualquier corriente, porque al igual que tú, yo estoy de acuerdo en que todas, todas Ujú, las ujú, corrientes tienen la posibilidad de aportar, ¿no? ujú, ujú, Pero sí, en todas las corrientes también existe esta práctica del juicio de la persona, ¿no? O sea, es decir, él me está diciendo algo y seguramente me está mintiendo, ¿no? O no debería estar sintiendo esto. El ujú, clásico cuando llegan y, porque hasta se hace un chiste en Facebook de eso, ¿no? O sea, si tu psicólogo fuera sincero, ¿no? ujú, Cuando llegas a decirle, es que ya regresé con mi ex, te diría, pero ¿cómo se te ocurre? ¿No? Y te decir, no, por Dios, no, o ujú, sea, no, nuestra posición en la psicología no es ni siquiera que te pase ese pensamiento por la ujú, cabeza. ujú. O si te pasa, porque puede pasar, Ujú. es observarlo Sí, y, ya se convierte en tu propio y de proceso. dónde viene, sí. Y quizás si es en beneficio del paciente ponerlo, ¿no? Poner eso que te está pasando, que estás pensando, si es en beneficio, siempre pensando en el paciente. Sí, claro. Pero sí, Por es eso, ya, por ¿no? eso es tan, para mí ha sido como trabajar con pacientes con TCA desde esta mirada, es como me doy cuenta que no, o sea, sí podemos coincidir en algunas sensaciones, ¿no? En algunas emociones, en la tortura de la voz, o sea, pero mi experiencia no es igual a la tuya. Nunca. Y, y tener el cuidado de ser curiosa, de ver cómo es para ti, ¿no? Eh, cómo la vives, cómo la sientes, qué es lo que te dice, qué te hace hacer y no hacer.
ahí para mí ha sido un, como un gran encuentro con este mundo del TCA, porque sí es bien diferente. Súper diferente, Ujú, súper, súper diferente. No, yo creo que es una de las cosas que más cambia en nuestra práctica profesional cuando nos acercamos desde este enfoque, ¿no? El ujú, nivel de profundidad ujú, desde el que te conectas ujú. es totalmente diferente. Ujú. Sí. Cuando uno sale de la carrera, comienza a ejercer, cree que se está conectando con el paciente. Llegas aquí y dices: "No, o sea, ya no sé qué estaba haciendo allá". Es que es distinto, sí, sí, es distinto. Ujú. Es distinto como el darnos cuenta que es por el simple hecho de compartir nuestra humanidad, podemos coincidir en dolores, en sufrimientos, en felicidad. Y eso alivia. Así es. Nada más con darnos cuenta que sí podemos coincidir. Sí, es total y absolutamente diferente. De hecho, desde acá yo creo que todos, ¿no? O sea, tú a mí me ha sucedido. Se rompe una barrera extraña que hay entre profesional y consultante, Ujú, ¿no? Yo me acuerdo de esa sensación cuando yo llegaba con una nutrióloga, o con un médico, una médica, em, que me sentaba y había como una barrera enorme entre ellos y yo, ¿no? ujú, Como ujú, paciente y ellos como profesionales. ujú, ujú, Y aquí ya no, ujú, o sea, porque lo he vivido tanto como profesional como paciente. ujú, Te acercas como paciente y ya no está esa barrera, o sea, te encuentras con otro ser humano. sí, Mm. Y es una sí, sensación súper padre porque te sientes acogido, te sientes muy, escuchado, ujú, comprendido, ujú, ¿no? Como ese soporte ujú, humano que necesitamos con sí, otras personas. sí, Entonces, es, mm, una experiencia total y absolutamente diferente. sí, Acercarse a un profesional alineado desde este enfoque que a uno que no. sí, sí tiene esa parte que te da la bienvenida, no importando nada, ¿no? Creo que en el intento de poder alcanzar a nuestro paciente, en el intento, porque nunca lo alcanzamos, ahí empieza a ver como la conexión de la relación terapéutica, en el intento. Sí, Yo claro. me acuerdo, siempre tengo como, la tengo presente, ¿eh? Esta experiencia de, a los 16 años empecé como mi proceso terapéutico, así como ya formal. Y llegué con una terapeuta junguiana que yo, o sea, yo nada más la veía y así como que se me caía la baba por su presencia y era, este, no sé, tenía como físicamente era como, eh, o sea, visualmente era como una mujer fuerte, segura, ¿sabes? Que estaba, yo sentía que estaba ahí, ¿no? Conmigo. Y, y me acuerdo la primera vez que llegué, estaba yo súper nerviosa, me sentía, bueno, era una niñita de 16 años que insegura, no sabía ni qué iba a decir, pero yo quería estar ahí, ¿no? Y lo primero que le dije fue, es como raro, pero siento como que si en mi cabeza hubiera dos voces. Y entonces tenía lentes, ¿no? Entonces, y anotaba todo lo que yo decía. Entonces pausó un poco, ¿no? La escritura, se movió los lentes como para abajo, como para verme bien, hizo la cabeza así como acertando, se volvió a poner los lentes y siguió escribiendo. Y no me dijo nada. Y pasó, y yo me quedé con esta sensación de, ay, ¿y ahora qué hago con esto que acabo de decir, no? Y lo guardé pues muchos años, muchos, 25 años, hasta que me di cuenta que esas dos voces era la voz del TCA y mi voz sana.
Y hasta ahí pude comprender lo que yo trataba de, ¿no? Porque yo las escuchaba. Si yo no digo nada, así fue mi experiencia, está todo bien, ¿no? Por algo tuve que pasar, ¿no? Tuvieron que pasar tantos años para llegar a donde estoy ahora. Pero sí, sí me lo cuestiono, digo, pues, si me hubiera recibido, si hubiera sido curiosa de, a ver, cuéntame un poquito más, cómo son esas voces, qué te dice una, qué te dice la otra, por qué dos, ¿no? Uf, creo que hubiera sufrido menos, creo, no lo sé, lo pienso, ¿no? Digo, Sí, uno siempre se queda con esa sensación de lo que podríamos habernos ahorrado en dolor. sí, pero por algo, o sea, sí entiendo que por algo, ¿no? Pero sí es como, lo que me hace esa experiencia es, en mi presente es, sé muy curiosa con tu paciente, ¿no? Con la persona que tienes frente de todo lo que te dice, porque sí es verdad, es ¿no? Es su historia, es su dolor. Entonces nada más sé curiosa, curiosa. Sí, cuéntame Esa más, es mi ¿no? palabra. Uh-huh. Cuéntame un poquito más de eso que sientes, que escuchas, ¿no? Que vi, cómo lo experimentas. Y eso ahí me conecta con la parte humana. Sí, claro, cuando avanzas un poco, yo creo que todo en la vida, como profesional, en tu vida personal, volvemos, ¿no? A conectar los puntos, a decir, a ver, Uh-huh, o sea, ¿en qué momento? uh-huh, uh-huh. Sí, Este, porque yo ya estaba consciente de que estaban esas dos voces ahí desde los 16 años. sí, Lo pudiste expresar pude, verbal. o Esto sea, ya sí, es una, uf, ¿no? O sea, eh, yo me he tardado ¿cuánto? No, definitivamente mucho más de 16 años. sí, Incluso en medio de un proceso terapéutico, digo, todos los procesos son diferentes y no hay ninguno correcto ni incorrecto. Y hablando un poquito acerca del tiempo, hay consultantes que si quieren identificar que hay dos voces ahí, ¿no? Meses o años, o sí, años, ¿no? sí. De consulta. Uh-huh. Entonces, si tú te encuentras, ¿no? A una adolescente de 16 años que puede identificarlo, dices, wow, o sea, llevas medio camino recorrido. Uy, sí, sí. Y en vez de como comenzar a sacarlo, comenzar a observarlo, lo volviste a empaquetar y a guardar, No, pues ¿no? no, como que no sentí que no sentí que fui recibida con eso. Y entonces sí, como que lo guardé. Ujú. De ahí mi trastorno se alimentó, ¿sabes? Se empoderó un poquito más. Sí, claro, porque si a la que se supone que es la experta, la que es la profesional de la salud, no es algo Ujú, relevante, ujú, ¿no? Entonces, pues, como para quién más podría ser relevante. exacto. Muchos años después, eh, supe que ella también padecía un TCA. Entonces, Oh, qué fuerte. ese gesto de bajarse los lentes, mirarme, volver a subir los lentes y seguir escribiendo, lo entiendo perfecto ahora. Sí, Ujú, claro. ujú. Entonces, Ahora todo tiene sentido. sí, sí, fue como, porque aparte la observé todos sus movimientos y como que me quedé así de, bueno, ¿y yo? ¿No? ¿Qué hacemos con esto? Y ya ni me acuerdo, ¿no? No, ni me acuerdo qué fue lo que trabajamos esa vez. Pero sí son como estas memorias que me recuerdan hoy, ¿no? Como tengo que tener mucho cuidado y ser muy curiosa con la experiencia del otro. Sí, y algo que mencionaste que me encanta, o sea, es recibir lo que el otro tiene para dar. Ujú,
O sea, nos convertimos como en receptores, como esos estéreos, ¿no? Me acuerdo de esos radios que, bueno, para las nuevas generaciones ya son radios viejos, pero Sí, no son tan viejos, sí, sí, sí. ¿no? No, no pasaron tantos No han años. pasado tantos años. Sí. Pero es eso, o sea, de toda la Ujú, información que está volando en el aire, que es lo que ujú, el consultante que está enfrente de ti está expresando, y ujú, nosotros nos convertimos en eso, en receptores de esa señal ujú. y en transformadores para que pueda ser escuchada y Sí, validada sí, esa señal, ¿no? sí. Mira, ahorita, está increíble lo que me está pasando ahorita contigo, pero me doy cuenta desde desde la teoría de campo de Gestalt, es, se dice que todo está, ¿no? Todo está en el entorno. Lo que ella o sea, y todo es relacional. Entonces yo contigo, eh, estamos hablando de esto porque está surgiendo, pues, porque está, ¿no? Estamos Ahí sumergidas está. está en el campo. Y ahora me doy cuenta que lo que me surgió decirle por primera vez a esa terapeuta, primera sesión, ¿no? Eh, fue justamente eso. Y es que ella también lo estaba viviendo. Y es que estaba en el campo. En el campo, sí, claro, o sea, cuando nosotros comenzamos a ser como más sensibles a lo que está, Ujú, ¿no? En verdad se los juro que no hay guión, ¿eh? O sea, esto está ujú. saliendo, Sí, sí, exacto. Se pero está sí, dando, está en el campo. está en el campo. Es algo que surge de Ujú. nuestras, ¿no? De tu experiencia, de la mía y de lo que está surgiendo en este momento, que es lo que hablamos en Gestal también de la frontera de contacto. Estamos creando esto, ¿no? Este ente entre tú y yo, juntas. Sí, y es en la práctica profesional lo que realmente hace tan rica, Ujú, tan impresionantemente profunda una consulta, ¿no? A lo mejor no lo pueden expresar en palabras, pero la gran mayoría de los profesionales de la salud que yo he tenido la oportunidad de entrevistar en este podcast, hablamos exactamente de lo mismo, está en el campo, ¿no? ujú, De ese escenario maravilloso que se crea dentro de la consulta. ujú, ujú, Entonces ya son tres cosas, es el profesional, el consultante y la relación que se crea, que ujú, se va ujú, alimentando, que va cambiando, que va mutando, ujú, que se va transformando, que se va nutriendo de un montón de cosas que están en el campo, que van ujú, surgiendo de esa ujú, relación, y hace una consulta, una sola consulta, ujú. increíble, irrepetible y total y absolutamente Sí, maravillosa. Y bueno, para los que tengan un poco de tiempo, si quieren escuchar de verdad, o sea, es algo que se ujú. repite constantemente Sí, sí. dentro de las historias de Y no víctimas son médicas, casualidad, ¿no? sí, no son casualidades, ¿no? ¿No? Se va dando porque es lo que me está pasando contigo, ¿no? No con nadie más, es contigo. Sí, claro. Ujú, Por eso se vuelven únicas e ujú, irrepetibles. Pues me ujú. dicen, es que yo daba consultas de 15 minutos, ahora son consultas de hora y media, ¿no? Ajá, sí, exacto. Bienvenidas al campo. Sí, 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 sí. Sí, sí, es Este, increíble. Pero acabo de, creo que de cerrar, ¿sabes? Como de entender esa experiencia. Hasta ahorita contigo. Es como una parte que me sana, ¿sabes? Como de entender. Ujú. Ay, qué padre, qué Sí, bueno, sí. porque yo creo que es lo que vamos descubriendo poco a poco. Ujú, ujú, Cuando nos permitimos conectar con el otro en niveles diferentes a los que estamos ujú, acostumbrados a conectar. ujú. Sí, total. Ujú. Surgen tantas cosas. Sí,
Es mágico. De verdad que sí. Sí, es mágico. De verdad que sí, es total y Ujú, absolutamente ujú, maravilloso, mágico. ujú, Entonces, las oportunidades que surgen dentro de una consulta mucho más conectada, mucho más humana, mucho más empática, mucho más receptora, son infinitas, infinitas. O sea, ujú. Sí, cada una es una experiencia. sí. Es que es como, este es el, como el encuentro de, cuando estamos así como lo describes, en esta conexión, es el encuentro de dos almas. Y cuando existe ese encuentro, es para mí es como, sí se me va como esta sensación de soledad, ¿no? De esta soledad porque muchos años viví como con una sensación de vacío y de soledad, ¿no? Constante. Y ahora es, y ahora es como, uf, no estoy, ¿no? Estoy conectada y de aquí soy. Y me alivia, sí me alivia el sufrimiento. A mí me ha sucedido mucho y yo lo encontré en la comunidad. Ujú, exacto, Um, sí, Niveles de conexión que antes eran impensables para mí, sí, sí, con personas sí, que era impensable conectar antes. sí, claro, claro, sí. Nos volvemos más humanos. Sí, Ujú, sí, sí, sí. ujú, Entonces, y todo eso ha surgido de la comunidad. ujú, ujú. Qué Entonces, bonito. para mí es como vital, Ujú, sí. La porque imagen que tengo, ahorita que dices comunidad, y sí, la pongo, mucho, la pongo, ahorita la puse el fin de semana en el diplomado, es como, es como somos elefantitos que estamos agarrados, ¿no? De la cola del enfrente y no nos soltamos y hacemos una gran comunidad y estamos ahí, bien puestas. así es, y es una conexión que perdura, porque de verdad, o sea, ¿cuánto tiene Marlene que no hablamos? ¿Un año? Ujú, Desde que nos, desde que un nos, poquito un menos, ¿no? poquito, O sí, sea, porque desde que nos sí, graduamos de la sí, certificación, creo que no sí, habíamos vuelto como no, a platicar, vaya. sí, Y esas conexiones que se crean ujú, en algún momento perduran porque son ujú, sí, tan profundas, sí. que no importa en dónde estemos, porque eh, Es que cuánto caminamos tiempo en pasa. paralelo. Ujú. Ujú, estamos caminando en paralelo. Así es, Es- entonces es la magia de la comunidad. sí, totalmente. Sí, en no sentirnos solas. Ujú, Así es. Que encontramos y sana. O ujú, sea, totalmente. Es sanador. es Ujú, total y absolutamente sanador de ujú, muchísimas cosas. ujú, ujú. Sí. Es lo que hemos ido encontrando dentro de la comunidad. Para mí ha habido un antes y un después, ¿no? Un antes de Sí. la comunidad y un después de la comunidad, total y absolutamente. Mm, sí. ¿No? O sea, de estar caminando solo en el desierto, llegué a casa. Ujú. Yo siempre se los he Sí, qué dicho, rico. que para mí fue llegar como pues sí, a mi casa, Sí, al sí. lugar seguro, al Ujú, lugar donde soy contenida, escuchada, valorada y un montón de cosas por ujú. personas que simple y llanamente ya están dispuestas a confiar en el campo. Claro. Exacto. Sí. Sí, tal cual como lo pones. Qué bonito. Ujú. Ay, Marlene, pues se me fue la hora súper rápido. Sí, Espero que no vuelva a pasar otro año antes otros de que nos tantos vamos a meses. platicar otra vez, porque riquísimo Sí. platicar contigo. Gracias. Igual, igual, yo lo es increíble.
Muchas Pues no gracias. sé si quieras terminar diciéndole algo a nuestros colegas psicólogos que están comenzando a descubrir este mundo tan apasionante. Ujú. Mm, Creo que lo que me viene es confíen en su propio proceso, confíen en que están llegando a un lugar donde em, se puede vivir de una manera distinta, más amorosa y compasivamente, como dije en un principio, y también sintiendo la bienvenida, ¿no? De una gran comunidad. Así. Ay, qué Eh, bonito. Qué Gracias. bueno, para los que no te conocen, recuérdanos en redes sociales dónde te podemos encontrar. Estoy en Instagram como M de Marlene. Estoy ahí, la verdad es que no soy muy activa, pero ahí estoy. Y en Facebook como Marlene Hamra, Hamra. Muchísimas Gracias. gracias. De todos modos, en la cajita de descripción yo voy a dejar ahí el link para que vayan a seguirte a tu Gracias. Instagram, por lo menos. Pues no Sí, me queda más que agradecer. yo Estoy a ti. infinitamente agradecida por la oportunidad. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Gracias por dejarnos entrar a su vida y nos vemos en el siguiente episodio de Salud Incluyente. Muchísimas gracias. Que tengan una linda tarde, día, noche. Bye.